Ok, bueno, ya, ahora sí vamos a poder empezar. Capítulo 3 del libro de Génesis. La semana pasada, como les decía, vimos capítulo 1 y capítulo 2. Miren cómo empieza el capítulo 3 con la palabra pero. Cada vez que veamos la palabra pero en la Biblia, significa que todo lo anterior queda cancelado. Todo lo que se dijo anterior viene ahora a una contradicción. Y recordemos que había pasado en los capítulos 1 y 2, que Dios creó el mundo y toda la creación en 6 días. En el primer día Él hizo la luz, en el segundo el aire y el agua, en el tercero la tierra seca y las plantas, en el cuarto día las lumbreras, que son las estrellas, los planetas, el sol, la luna. En el día quinto hizo las aves y los peces, y en el día sexto los animales y el hombre. Entonces, ahora, después de que todo era bueno, 7 veces vemos la palabra bueno en estos capítulos, todo lo que Dios hizo era bueno. Entra el capítulo 3 con la palabra pero. Ese pero allí es muy importante porque significa que ese pero va a contradecir completamente lo que acaba de suceder. Aquí va a haber un cambio completamente radical que va a cambiar el transcurso de la humanidad, no para sorpresa de Dios. A él nada le sorprende. Él ya sabía que todo esto iba a ocurrir y es difícil que podamos entender que Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar, iban a desobedecer, pero Dios en su misericordia y en su divino control y dominio sobre toda la creación, Él ya tenía la redención como el plan de salvación para la humanidad. Versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Miremos aquí que la palabra serpiente se refiere a un animal, pero este animal ha sido poseído por un espíritu inmundo o Satanás directamente, que es Lucifer, y él toma posesión aquí de un animal que es la serpiente. Dice que esta serpiente era astuta. Y la palabra astucia habla de la destreza para engañar. Es algo planeado o premeditado. ¿Sí? Vemos también aquí que vemos también aquí que la serpiente la podemos claramente ver o identificar de la siguiente manera. La serpiente a lo largo de la escritura también la podemos identificar como un dragón o un león rugiente. O sea que no solamente Satanás puede ser representado o puede manifestarse corporalmente o corpóreamente por medio de la serpiente, sino como dragón o un león rugiente. Y vamos a mirar un versículo paralelo a esto que es el Apocalipsis 12:9, dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice Juan capítulo 8:44 que Satanás es el padre de la mentira. Dice 2 Corintios 11:3, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad de Cristo y que quedan en otro Cristo falso. Estos son versículos paralelos que confirman que realmente esta serpiente era Satanás. Entonces, imagínense la calidad de criatura con la que se va a enfrentar Eva en estos momentos. Era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Había hecho significa que cuando pensamos en que Satanás es una criatura, no podemos nunca comparar que hay una lucha entre el bien y el mal o es una lucha entre Satanás y Dios como si ambos tuvieran igual cantidad de poder. Satanás es una criatura, Dios es el creador y Satanás tiene un fin con sus demonios
donde van a ser castigados y sentenciados. Hay un fin para la maldad y para el pecado de la humanidad, y ese día va a venir pronto, lo promete la palabra, la cual dijo a la mujer. ¿Por qué dijo esto a la mujer? Porque la mujer estaba sola. En ese momento ella se encuentra sola y él se acerca a ella y la va a comenzar a engañar, a confundir y a enredar para que ella desobedezca a Dios. ¿Cuál es la estrategia que va a usar? Aquí dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Si quitáramos los dos signos de interrogación, quedaríamos con una afirmación. Y este con que es como una conclusión. O sea que Dios dijo que no coman de ningún árbol. Eso es lo que está diciendo. Pero como lo pone en forma de pregunta, viene a ser sugestivo para enredarla y para engañarla. Y está cambiando completamente el mandamiento de Dios diciendo que de ningún árbol Dios no es bueno, Dios no es justo, les está prohibiendo a ustedes comer de todos los árboles que hay en el huerto. Entonces la mujer, el primer error que ella comete aquí es responderle. Mire que muchas veces nosotros nos encontramos en esta posición, pasamos del límite de lo que Dios nos permite y comenzamos a tener diálogo y conversación con personas o con situaciones en las cuales no debemos detenerlas. Debemos no estar cerca del precipicio, sino lo más retirados del precipicio. Ahí ella está demasiado cerca, está cerca del árbol prohibido, está conversando ahora con un animal que es mucho más inferior a ella. No se presentó Satanás en forma de un ángel de luz, como para que digamos que se pudo haber confundido, sino que se presentó en una forma terrible. A mí me parece terrible una serpiente, me parece un animal muy feo. Y ella le está respondiendo a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Quiero hacer un comentario aquí que anoté de Matthew Henry, donde él dice que Satanás enseña primero a los hombres a dudar, y eso es lo que está haciendo con Eva, la está haciendo dudar. Luego la lleva a negar. Les promete beneficios si comen de ese fruto. Su objetivo es introducir el descontento con su estado presente como si no fuera tan bueno como pudiera y debiera ser. Entonces, ¿qué pasa? Si asociamos este escenario con nuestra vida diaria, quizá podamos reconocer que en muchas ocasiones hemos estado en esta misma situación de Eva, en que comenzamos a dudar y a pensar y a no estar satisfechos, a estar descontentos, a dudar si lo que tenemos es suficiente y pudiéramos o debiéramos tener más. Los tienta, dice el comentario de Matthew Henry, los tienta para que busquen ascender como si fueran dignos de ser dioses. Satanás se arruinó a sí mismo cuando deseó ser como el Altísimo, luego procuró infectar a nuestros primeros padres con el mismo deseo para arruinarlos también. El diablo sigue aún atrayendo a la gente a su esfera de interés, sugiriéndoles pensamientos malos acerca de Dios y falsas esperanzas de lograr beneficios por medio del pecado. El arte de Satanás consiste en hablar de la ley divina como dudosa o irracional y ahí atrae la gente al pecado, y nuestra sabiduría consiste en mantener firme nuestra creencia en los mandamientos de Dios. Entonces, aquí le está sembrando la duda, le está haciendo creer que lo que tiene no es suficiente y a ella esto le parece que le va a parecer que está muy bueno. Muy buena la idea de Satanás. Fíjense que el pecado promete un placer temporal, mientras que obedecer a Dios nos da la garantía de tener paz, de tener una conciencia limpia delante de Dios, de tener gozo y de disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. En el versículo 3, vamos a leer aquí, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que muráis. Esta es la versión de Eva. Y vemos aquí a una Eva confundida, enredada y dando un reporte realmente no muy exacto de lo que Dios le había dado a Adán. ¿Dónde está Adán en este momento? Nos preguntamos. Él es el líder que vimos en capítulo 1 y 2, escogió
Dios y le dio responsabilidades sobre la creación antes de él traer a su ayuda idónea Eva. Él no está aquí, ella está sola. Dice, del fruto del árbol que está en medio, habían dos árboles en el medio y ella solamente menciona uno. Dice, no comeréis de él, pero además le añade, ni le tocaréis. Dios no habló de no tocar, sino de no comer. Y cuando dice, para que no muráis, es como que para que de pronto posiblemente no se mueran. Cuando vemos en el mandamiento de Dios en el capítulo anterior que Dios dice, ciertamente, de seguro que vas a morir si te comes de ese fruto. Y ella aquí lo está poniendo no como que ciertamente, sino para que no muráis. Eva está cerca del árbol, está sola, está hablando con un reptil, corrige lo que la serpiente dice parcialmente, cambia además el mandamiento. Conclusión, Eva está confundida. Ya aquí Eva tiene completamente perdida la batalla, completamente perdida. Y podemos vernos a nosotros mismos en muchas situaciones en este escenario. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí ya la serpiente está completamente contradiciéndose y enfrentando completamente a lo que Dios ha dicho. Le está diciendo con toda seguridad que no te vas a morir. Dios te ha mentido. Niega el juicio de Dios. Miremos Juan 8:44. El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Dice que el diablo ha sido homicida desde el principio. Claro, en el momento en que él tenta a Adán y Eva a tomar del fruto del conocimiento del bien y del mal prohibido por Dios, en ese momento ya viene la muerte para ellos. Les dice, ustedes no van a morir, pero sí viene la muerte de ellos. Y habíamos dicho la semana pasada que hay dos tipos de muerte, una muerte física y una muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando Adán y Eva dejan a partir de este momento, van a dejar de tener comunión con Dios, con el Creador. Y la muerte física viene para ellos después. No mueren inmediatamente, pero eventualmente mueren ellos y por consiguiente la humanidad. ¿Cómo sabemos que existe el pecado y que está en el mundo? Porque existe la muerte. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quizá no notemos nada de malo aquí en conocer el bien y el mal, diríamos, pero ¿qué tiene de malo conocer el bien y el mal? Este conocimiento del bien y del mal que Adán y Eva van a comenzar a tener va a ser un conocimiento no revelado por Dios, un conocimiento que ellos mismos van a comenzar a buscar tanto en la creación como dentro de ellos. Es un conocimiento de bien y de mal que viene del hombre, no proviene de Dios. Y es lo que va a dar el nacimiento a todas las diferentes doctrinas, religiones, teologías, creencias. Este va a ser la raíz y donde va a arrancar todas las falsas filosofías que tenemos y que nos rodean hoy en día. Entonces, ¿sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos? Sí, los ojos sí van a ser abiertos. Y seréis como Dios, sí, lo vamos a ver más adelante. Sabiendo el bien y el mal, sí. Entonces, les está diciendo que no van a morir, pero que ellos van a poder ser como Dios. Y miren lo que va a ocurrir aquí quiero leer aquí las anotaciones que dice primero, sino que connota una nueva revelación. Ok, sino que es una nueva revelación. Toda religión comienza con una nueva revelación separada de lo que Dios nos ha revelado en la Escritura. Primero se abrieron sus ojos para ser como Dios, con un poder inagotable, conociendo el bien y el mal, les daría una autonomía para ser independientes de Dios. Pareciera buenísimo. Declaran la independencia, se vuelven autónomos. O sea, buenísimo. Suena como a los jóvenes de hoy día y de pronto a nosotras como mujeres que queremos ser independientes de Dios, de nuestros esposos. Suena muy bueno al principio,
al principio, porque el pecado siempre suena bien al principio. Vio la mujer, versículo 6, que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué elementos vemos aquí? Primero, cuando ella vio que el árbol era bueno para comer, estamos hablando de que ella busca satisfacer sus necesidades corporales. Cuando ella ve que era agradable a los ojos, ella está buscando satisfacer por medio de este fruto sus necesidades y sus emociones. Cuando dice que es codiciable para alcanzar la sabiduría, ella está tratando de satisfacer su capacidad intelectual y busca la oportunidad de ser independiente de Dios, como confiando en sí misma, en su propio juicio y la razón. Y aquí estamos todos. Cuando no tenemos a Cristo, cuando no tenemos la guía del Espíritu, cuando no tenemos, estudiamos la palabra de Dios, vamos a estar siempre sujetos a confiar en nuestro propio juicio y nuestra propia razón. ¿Qué más vemos aquí? Dios les había ofrecido satisfacer todas sus necesidades, manteniendo una perfecta comunión y sumisión con Él. Esta sabiduría que ellos tienen ahora es una sabiduría por fuera de Dios. La sabiduría que ellos tenían antes era una sabiduría dada directamente de Dios. También vemos aquí que ella tomó y comió. Estos son dos actos de la voluntad propia de Eva. Adán y Eva, cuando fueron creados, Dios les dio la capacidad de libre albedrío de ellos escoger entre obedecer o desobedecer. Y obviamente ellos escogieron desobedecer. Cuando dice aquí en el versículo 6 que le dio a su marido, el cual comió así como ella, miren lo que este líder está haciendo. Este líder está viendo que Eva, su esposa, su ayuda idónea, está completamente contradiciendo las instrucciones que le ha dado Dios y él ignora esto. Él prefiere seguir el comando de ella y seguirla a ella que ha desobedecido a Dios. ¿Sí? Dice, vamos a mirar aquí la falta de liderazgo que hay en Adán. Dice, falta liderazgo en Adán por no confrontarla a ella en ese momento, ni siquiera ir donde Dios y decirle, Dios mío, aquí ella cometió un error, ayúdanos, ¿qué podemos hacer? Eso no es amar a Eva. Él siendo la cabeza y representando a la raza humana, no ella. Él está representando a la raza humana. Él, por medio del pecado que él cometió, ahora toda la humanidad queda contaminada. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, fueron constituidos pecadores muchos, así por la obediencia de uno, Jesucristo, serán constituidos justos, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y es por eso que necesitamos entender la importancia clave que tiene Cristo en nuestra vida, para que aquellos que creamos en Él podamos nacer de nuevos y podamos ser libres de la condenación, del pecado, de la ira de Dios, y podamos ser libres para Él, para servirlo a Él. Vamos a ver, versículo 7. Entonces, después de que ella tomó y comió y le dio a su marido, sus ojos fueron abiertos, los de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Aquí se están enfrentando a una nueva realidad que les espera. Aquí comienzan a experimentar ellos la primera consecuencia del pecado. Se ven a sí mismos como desnudos y ellos lo ven como un problema y se avergüenzan. ¿Cómo sabemos? Porque ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Por eso sabemos. También estamos viendo aquí ya el primer intento del hombre y la mujer, primer hombre y la mujer Adán y Eva, de solucionar un problema de que ellos ven que desnudos ahora es un problema.
y de tratar de solucionarlo por sus propios medios, consiguiendo hojas de higuera y haciendo delantales. Tratan de remendar el problema de la vergüenza, la culpa y la confusión y la rebelión. Pero vamos a ver que coser las hojas de higuera y hacerse delantales no era una solución para Dios, era una solución para ellos, pero no para Dios. Ahí ya vemos una diferencia completamente en quién determina qué es verdad, qué es bueno, qué es justo, Dios. Y nosotros hacemos lo contrario. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjense que de nuevo cosieron, hicieron y se escondieron. Están tratando de solucionar el problema inmediato, un problema que tienen de desobediencia y de confusión y de vergüenza y de culpa, tratándose de esconder de Dios. Aquí nos damos cuenta claramente que Adán y Eva no sabían, en este momento ya ellos no saben quién realmente es Dios, porque tratar de esconderse de uno de Dios es no conocer al Dios creador. Cuando lo oyeron que se paseaba en el huerto, esto nos deja ver aquí que Dios, él se paseaba, o sea, él compartía, había una comunión, una relación de Dios creador con Adán y Eva. Versículo 9. Más Jehová. Es decir, a pesar de que el hombre luchó por resolver un problema, cosiendo hojas de higuera, haciendo delantales, escondiéndose de la presencia de Dios, más Jehová, la soberanía de Dios, va siempre a prevalecer. No importa tú y yo qué tratemos de hacer hoy para resolver nuestros problemas, nuestras relaciones, nuestra culpa, no importa qué tratemos de hacer. Realmente el único que va a traer la solución verdadera y eterna va a ser Él. ¿Por qué? Porque Él me creó y Él sabe lo que yo necesito. Y por eso es importante confiar en Él. Adán y Eva no confiaron en Él. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Fíjense que llamó al hombre, no llamó a la mujer. Y es muy importante que entendamos esto porque aquellas que tengamos hijos o tengamos esposos, tenemos que tener claridad de que el varón es quien le va a dar cuenta a Dios el día del juicio por lo que él haya hecho con su familia. La mujer va a dar cuenta por cómo ella sirvió como ayuda idónea, pero el hombre es quien le va a dar cuenta. Él es la cabeza escogida por Dios para ser la cabeza y líder de la familia. Por eso lo llamó a él. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces miren cómo aquí es claro que él tuvo miedo. Esa es la primera consecuencia del pecado. Tuvo miedo, tuvo vergüenza, tuvo confusión. Trató de solucionarlo ¿cómo? Cubriendo su cuerpo y escondiéndose de Dios. Vemos aquí claramente que él no ha solucionado, hasta ahora Adán no ha solucionado nada. La muerte espiritual comienza a operar y pierden comunión con el Creador, ya no están bajo la ley del espíritu, sino bajo las leyes de la naturaleza. Vamos a ver esto más adelante, que ellos van a quedar bajo las leyes de la naturaleza y vamos a explicar eso qué es. Versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te engañó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Cuando Dios hace esta pregunta, debemos entender que Dios no es que Dios no supiera, ni que Dios estuviera dependiendo de la respuesta de Adán para tener conocimiento de lo que ya Dios sabía que había pasado desde antes. Le está preguntando esto a Adán para confrontarlo y para que Adán le dé una respuesta y saber si lo va a querer engañar, lo va a querer seguir engañando. Como cuando nosotros como madres o los padres ya sabemos lo que nuestros hijos han hecho, pero se los preguntamos para saber si ellos nos van a mentir o no. Entonces, ¿qué dice el hombre? ¿Quién le dio? La mujer que me diste. ¿Has comido? Sí, yo comí. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
Aquí está claramente Adán evadiendo la responsabilidad de lo que él individualmente tomó la decisión de hacer, que fue comer del fruto. Él está diciendo a Dios que fue culpa de la mujer, pero también le está diciendo a Dios que fue culpa de él. Cuando dice me diste, es decir, si Dios no le hubiera dado a la mujer, esto nunca hubiera pasado. Y me dio del árbol y yo comí. Entonces, él está diciendo, sí, yo lo hice, pero fue que la mujer me hizo caer. Tú me hiciste caer. Y muchas veces nos vemos nosotros atrapados en este tipo de pensamiento, donde no aceptamos la responsabilidad por nuestras propias acciones. Y mientras, hasta que no aceptemos nuestra responsabilidad por nuestras acciones, no las vamos a corregir. Vamos a seguir en el mismo engaño, en la misma mentira, año tras año. Versículo 13. Perdón, aquí en el 12 dice una anotación, dice, Adán culpa a la mujer y culpa a Dios. Hay un cambio en la percepción de ambos. Claro, hay un cambio en la percepción porque ya él la culpa a ella. Ya esa armonía que había entre los dos ya se pierde. Ya él dice, no, ella me tentó, ella me lo dio. ¿Sí? Y hay una autojustificación. La autojustificación es algo que vamos a ver a lo largo de la historia de la humanidad. Los seres humanos lo hacemos con mucha facilidad. Excusas, defendernos, esta autojustificación nadie nos la tiene que enseñar. Venimos ya programados con esto. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Miremos el orden que Dios llama a cuentas. Primero llama a la cabeza, que es el hombre. ¿Sí? Llama a la cabeza, que es el hombre. Después llama a la ayuda idónea, que es la mujer. Y dice ella, el hombre, y el hombre respondió, la mujer que me diste. Perdón, vamos en el 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. De nuevo, aquí Eva evade la responsabilidad. Ella le está echando a la culpa a la serpiente. Dice, Eva culpa a la serpiente, actuó independientemente de Dios y de Adán. Muy importante esto. Cuando Eva actuó a tomar del fruto y comerlo, ella actuó independiente de Dios e independiente de Adán, su cabeza. Y como mujeres es muy importante que nosotras entendamos que cuando no queremos estar sujetas a Dios y no queremos estar sujetas a un esposo, que esto tiene unas consecuencias. Porque el diseño de Dios para la familia es que tanto ambos estén sujetos a Dios, pero el hombre esté sujeto a Cristo y la mujer sujeta a su esposo. Este es el diseño que Dios ha hecho. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. En este versículo 14, miren cómo Dios hace primero un interrogatorio y un pedir de cuentas a Adán y Eva, pero cuando llega a la serpiente no le está pidiendo cuentas. ¿Qué hiciste, serpiente? ¿Fuiste tú quien engañaste al hombre y a la mujer? No vemos nada de eso, sino que directamente Dios hace una maldición sobre la serpiente. ¿Está aquí haciendo una maldición sobre una culebra o sobre Satanás? Está haciendo una maldición directamente sobre Satanás. Serás entre todas las bestias, maldita entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo he leído en algunos que son a favor del creacionismo, contra el evolucionismo. Algunos especulan de que la serpiente tenía patas antes de la caída del hombre y por eso dice que ella se iba serás entre todas las bestias y entre todos y en tu pecho andarás. La verdad es que no hay ningún versículo en la Biblia que hable específicamente, que nos aclare esto, como en muchas partes de la Biblia, que no habla sobre detalles específicos de lo que va
de lo que quisiéramos saber, pero sí he escuchado comentarios, algunos lo aceptan, otros lo rechazan, de que la serpiente pudo haber tenido patas. Estos son comentarios que yo hago, son simplemente por curiosidad. Lo importante es que nos enfoquemos en lo que el mensaje de la palabra de Dios tiene para nosotros, pero si algunos quieren investigar, bienvenidos, pueden hacerlo, saber, averiguar si la serpiente antes tenía patas como la salamandra. Vamos al versículo 19, quizá el versículo más importante del capítulo 3, podríamos decir que es el versículo 15. ¿Por qué es importante el versículo 15? Porque aquí vemos el protoevangelio, es el primer versículo en toda la Biblia donde Dios promete el evangelio. Promete la salvación, la restauración de lo que Adán y Eva perdieron por la desobediencia en el jardín del Edén. Esta promesa Dios la cumple en Cristo Jesús. Y vemos que aquí van a haber dos simientes. Voy a leer el versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí hay dos simientes, la simiente de Satanás, que son todas estas personas rebeldes usadas por él para el mal, y todos sabemos que es así, lo vemos por la historia de la humanidad, está reportado en la palabra. Y está la simiente de la mujer. Obviamente la primera mujer fue Eva, ella es la madre de todos los seres vivientes, eso es lo que significa Eva, y posteriormente en María, la simiente de María, que es Cristo Jesús. Voy a leer aquí los comentarios. Dice, la semilla de la serpiente es la humanidad rebelde usada por Satanás y la semilla de la mujer es Cristo. Satán procura destruir al pueblo de Dios. Aquí comienza con esta promesa una guerra de Satanás y sus demonios contra la humanidad para destruirnos. Una guerra entre la luz y las tinieblas. Aversión de una especie, la especie angelical demoníaca caída, con la otra especie que es la humanidad, de generación en generación. Lo vemos a lo largo de toda la Biblia, la persecución de Satanás y sus demonios a la humanidad y especialmente a esta semilla, que es Cristo Jesús. Él no sabía, obviamente, cuál era la semilla, a él no le fue revelado, tampoco lo supimos nosotros o los que vivieron antes de él, y nosotros ahora sí tenemos esa revelación por el Nuevo Testamento. Entonces, al final, el maligno va a ser destruido por el gran Mesías que aplastará a la serpiente antigua. Eso está en Apocalipsis 12:9. La promesa es Cristo, nuestro libertador. Entonces, Cristo va a ser la simiente de la mujer, que va a ser, cuando dice que la serpiente le va a herir el calcañar o el talón, está refiriéndose a la muerte, a su encarnación, su crucifixión y su resurrección. Esto es en el talón. Pero Cristo le va a cortar o aplastar la cabeza a la serpiente, es decir, va a quedar completamente destruida y para siempre, y hay un día y hay un final que va a suceder. Es una promesa de Dios para nosotros, lo sabemos que así es. Ahora sí vamos a pasar al versículo 16. Estoy buscando aquí en mis notas. Bueno, entonces, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La bendición de la maternidad va a estar acompañada de dolor. Dolores de parto no debe entenderse como que dar a luz hijos es una maldición. Es que va a ser con dolor. Cuando habla de que tu deseo será para tu marido, incluye que va a haber ya a partir de ahora una oposición entre el hombre y la mujer, el esposo y la esposa. Esa armonía que existía en el Edén entre ellos dos ya tiene su fin. La mujer va a tratar de dominar al hombre y para ella va a ser muy difícil aceptar la sujeción, aunque él sigue siendo, según el diseño de Dios, miren, después de la caída, él sigue siendo el marido.
su posición de cabeza y de líder, no queda destituido. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Cuando dice aquí la palabra, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, no debe ser interpretada como que los hombres o los esposos no pueden escuchar a sus esposas, porque no te debo escuchar porque la Biblia dice, no obedezcas la voz de tu mujer. No debe ser entendido de esta manera. Cuando obedeciste a la voz de tu mujer, quiere decir dentro del contexto que ya hemos leído, y obedeciste al pecado que ella te estaba proponiendo, contrario a obedecer a mi mandato que yo te había dado. Entonces, cada vez que un hombre o una mujer o alguien nos quiera obligar o presionar a que nosotros tenemos que hacer algo contrario a lo que Dios dice, nosotros no debemos obedecer a esa persona, sino a Dios. ¿Sí? Y sé que es muy difícil hacerlo, pero con la ayuda de Dios no es imposible. Entonces, por cuanto le obedeciste a ella y me desobedeciste a mí, ¿cómo? Comiendo del árbol que yo te mandé diciendo que no comieras. Entonces, aquí hay una maldición sobre la tierra. Esta maldición sobre la tierra podemos entenderla como la maldición sobre toda la creación. Y ahí es donde vemos consecuencias, por ejemplo, de maldecir la creación con catástrofes naturales, tsunamis, terremotos, erupciones de volcanes, cambios climáticos, todo este tipo de cosas que ocurren, enfermedades, pestes, todo esto que ocurre, el envejecimiento de los animales que unos se comen a otros, todo esto lo vemos es parte de que la tierra fue maldita. Pero fíjense que en Romanos 8, 21, a partir del 21, hay una buena noticia, porque recuerden, nosotros tenemos ahora la revelación de lo que Dios mostró a la humanidad por medio del libro de Génesis, pero también tenemos a lo largo de toda la palabra, los 66 libros, hasta el último que es el Apocalipsis. Y tengamos presente que nosotros ya sabemos cuál es el final de la película. Nosotros ya sabemos que todas las promesas de Dios se han cumplido y se cumplirán. Entonces, ¿hay esperanza? Sí. ¿Hay una buena noticia en medio de todo esto trágico que sucedió? Sí. Romanos 8, porque también la creación misma, está hablando de las criaturas, no está hablando de los creyentes, sino de las criaturas, los árboles, las montañas, los animales, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, tiempo presente. No solo ella, sino que también nosotros, los creyentes, que tenemos las primicias al Espíritu Santo en nosotros, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro Señor, de nuestro cuerpo en Cristo Jesús. Es decir, esperando la resurrección y la vida eterna y Cristo Jesús reinando en medio de su pueblo. Entonces, sí, hubo una maldición, pero también hubo una promesa. Por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. No se debe entender como que el trabajo es una maldición para nosotros. Recordemos que en los capítulos unidos vimos que Dios le había encomendado a Adán unas responsabilidades de él cuidar de la creación, específicamente del jardín que estaba en el Edén. Ahora ese trabajo va a ser un trabajo mucho más difícil, no va a ser tan fácil como era en el jardín del Edén, porque dice que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Miremos el 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, que significa la madre de todos los vivientes, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Versículo 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, lo que ellos hicieron con las hojas, a la manera de ellos, no era suficiente.
Dios lo hizo a la manera de Él. Y es que Él hizo túnicas de pieles y los vistió. Esto sugiere que Dios sacrificó unos animales y los cubrió a ellos con las pieles de estos animales. El orden divino provee cobertura al culpable mediante la propiciación sustitutiva. Sacrifica animales inocentes para cubrirlos. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, sí, aquí hubo un primer sacrificio de animales en el 3:21, pero en Cristo Jesús, Él fue el último sacrificio, el sumo sacerdote, el sacrificio perfecto y aceptado por Dios. Ya no son necesarios más sacrificios de animales. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Aquí está hablando de Adán, está diciendo he aquí el hombre es uno con nosotros. Perdón, me salté el versículo 22, voy a regresar. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es uno como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ya esto lo leímos en el versículo 5. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Imagínense que Adán y Eva hubieran tenido acceso al árbol de la vida y hubieran vivido para siempre en condición pecaminosa. Eso hubiera sido completamente una historia completamente diferente, pero obviamente Dios no lo iba a permitir. ¿Cómo lo hizo? Sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues, echa fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, versículo 22, lo retira del árbol de la vida. Esto es el juicio de Dios. Cuando Él lo saca del jardín del Edén, vemos aquí un gobierno de Dios, donde les dice, no obedecieron mis reglas, para afuera. ¿Sí? Los está sacando. ¿Por qué? Están contaminando, pero no para siempre, evitando la inmortalidad de ambos. Él evita que ellos tomen del árbol de la vida, evitando así la inmortalidad de Adán y Eva. Los saca del huerto, dice, echó pues fuera al hombre. Cuando dice al hombre, no está excluyendo a Eva, está refiriéndose al hombre como la cabeza representante de la familia. Y puso al oriente del huerto querubines. Estos querubines son seres, entidades espirituales, son ángeles. Es una categoría de ángeles más superior que los ángeles en general, que tenían la tarea de proteger la entrada al huerto del Edén. Y además coloca una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Este árbol de la vida también lo hemos visto y lo vimos la semana pasada en el libro del Apocalipsis. Está el árbol de la vida y es el árbol de la vida que está en el paraíso. Hasta aquí terminamos con el capítulo 3 del libro de Génesis y si Dios permite, el próximo domingo vamos a continuar con el capítulo número 4.